¿Esperamos a alguien más? Sí, ¿no? Supongo que... No había más gente Sí. fuera. Yo creo que no. ¿Sí, él? ¿Y él estaba solicitando? ¿Se va a quedar fuera? No lo sé. Por eso. O sea, si falta. Bien, bien. Me encuentro mejor con las puertas cerradas. Soy de puertas cerradas, cuando hay puerta. Bien. A Sartre le pasaba lo mismo. A Sartre también. Exactamente. Bueno, Sartre también hizo una Antígona. Hay muchos que han hecho, perdón, Electra. Hay muchos que han hecho, hay unos cuantos que han hecho Electras, han escrito Electras, ¿no? A través de estos mitos que nos han hecho nacer y de alguna manera no solamente nos han dado un imaginario, sino que nos han dado una compostura en el mundo, ¿no? Los mitos, nuestros mitos. Bueno, como habéis visto, este montaje, como todo montaje, tiene una escritura. Es una escritura que se hace en la escena. Y eso es un texto. De tal manera que hemos contado también con otro, que es el texto escrito de Eurípides, del que, salvo alguna adaptación del coro que ha ido al Corifeo, para jugarlo solamente con un personaje, todo lo demás de Eurípides ha sido respetado, claro, con una versión, con una traducción, pero todo lo demás ha sido respetado. Bueno, hemos tenido entonces el mito de Electra al mismo tiempo que, como habéis visto, hemos jugado, lo hemos introducido en un contexto contemporáneo, hemos introducido una anécdota sangrienta, pero bueno, un acontecimiento no muy lejano en nuestra época, y eso es parte entonces del texto, no ya escrito, sino ya del texto que llevamos en teatro, de la dramaturgia, para llevar a cabo esta Electra llamando a las puertas de Dumbledore. Queremos contar algo de esa estructura interna. Esa estructura interna está confeccionada de la siguiente manera. Siguiendo un poco la línea que tiene como las partes cuantitativas de una tragedia, así Aristóteles lo nombra, las cuantitativas. Tenemos un prólogo, tienen un prólogo, entre otras cosas tiene los episodios y tiene un éxodo. Bien, para nosotros en esta estructura oculta hay un prólogo que pertenece a un tiempo real, llamamos tiempo real. Tiene el episodio o los episodios que pertenece al tiempo mítico, y el éxodo, de nuevo, el tiempo real. De tal manera que el tiempo real, que está representado, como habéis visto, por un hombre y su gabardina, y no solamente por un hombre y su gabardina, sino en los acontecimientos tenemos los hechos de Dumbledore, el prólogo y el éxodo. Hay algo de ese acontecimiento real, contemporáneo, y dentro los hechos en Argos o electroestos. En uno hay un protagonista muy oculto, que es Hamilton, el asesino que se suicida, y en
En el mito tenemos a Electra Orestes, asesinos, que en este caso no se asesinan, o sea, no se suicidan, ni reciben como justicia por parte de otros la muerte. Por tanto, algo sucede en este lugar intermedio entre el prólogo y el éxodo, algo sucede a alguien que le lleva a convocar a través de un sonido tonto, si podríamos decir, porque lo tiene ahí metido en el bolsillo, un sonido que le lleva a un viaje a partir de un cierto vaído, pero que tiene que ver con su vida y con su vida más presente. Esa es la parte de la estructura más evidente, más clara, porque luego podemos hablar de, habría sustratos, habría capas para poder seguir escribiendo este texto escénico, el texto de la dramaturgia escénica. Dado que esto no pretende ser ninguna conferencia, pero sí una exposición de la parte oculta que tiene todo montaje, todo ello se tiene que sostener a través de la función del actor, está claro. Todo ello se va a sostener a través de no solamente la parte que podemos llamar interpretativa, que cuenta con un conocimiento, con una técnica, sino también con una manera de sostenerse en el espacio con su cuerpo. Porque los protagonistas del mundo, del tiempo, del mito, no son humanos, no queríamos hacerlos humanos, en contraste al humano que es el hombre de gabardina. Y lo que diferencia a ese humano de los otros es que el humano sí está sometido a la gravedad y esos otros seres no están sometidos a la gravedad. Gravedad que, como nada en el orden del lenguaje, es casual. ¿Por qué se llama gravedad? Está mucho más cerca de lo grave que de lo alegre, no sé, de gravedad. Es decir, esos personajes no están en lo grave, pero sí lo ocasionan. Bueno, entonces, por tanto, ese cuerpo había que jugarlo de otra manera. ¿En dónde? En sus actos, en sus acciones, en sus desplazamientos. Y se ha tenido que trabajar en base a lo que hemos estado denominando serían dos dimensiones que tendrían dos cualidades, la dimensión temporal y la dimensión espacial. Y la dimensión temporal estaríamos definiéndola como en esas dos cualidades que tiene la dilatación y la suspensión. La dilatación y la suspensión. Entonces, Susana va a hacer un momento, primero la parte de suspensión, ¿vale? Por ejemplo, de suspensión de cualquier acción.
Vale, sigue. Cambia el tempo, dale más álgido el tempo para que notemos los momentos de llegadas de la suspensión. Vale, bueno, siguiente. Vale, bien, gracias. Eso. Vamos a ver. Claro, esto se lleva a cabo a través de distintos tempos, entonces la propia acción del transcurso de la obra no todo tiene el mismo tempo según qué momentos se está jugando entre hija madre, evocación al padre, a Egisto, ese nuevo padre de su madre, marido de su madre, ¿no? Vamos a ir directamente a la dilatación. Otra cualidad en el plano del tiempo. Dilatación. Bueno, aquí hay cosas que están cruzadas, todavía están cruzadas. Es difícil. Estábamos trabajando durante mucho tiempo estas dos cualidades ya juntas y combinadas. Entonces, hay cosas de la dilatación que tiene suspensión que tiene dilatación, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, ¿qué sensación nos deja cuando el cuerpo ejecuta de esta manera un acto físico, ¿no? Siempre, en nuestro caso, era buscando la no gravedad, es decir, un cuerpo no sometido a esa fuerza de atracción, no sometido a esa fuerza de atracción. O sea, que quiere decir que estábamos trabajando sobre un imposible, pero bueno, de cierta manera, pues, siempre lo hacemos, sabemos que son imposibles tantas cosas en el teatro, pero bueno, en otras cosas, del arte también. Pero eso nos llevaba mejor a comprender algo de lo que le estaba pasando, podía pasarle a ese hombre de gabardina que justificaba por qué estaba haciendo ese viaje fuera de su voluntad.
Él no tenía esa voluntad. Se encuentra con eso. Era imprescindible también jugar en el orden del espacio, no solamente del tiempo. Porque, por ejemplo, la suspensión es una forma de no llegar a la conclusión. Extender la conclusión al máximo. Eso es imposible, porque hay que volver. Es decir, humanamente hay que volver, porque al fin y al cabo los actores humanos tienen que volver. Pero sería ese estado en el que se retrasa el final, lo máximo que se pueda. Como decía, las otras dos cualidades en el orden del espacio estaría el desplazamiento, que es el deslizamiento, en ese desplazamiento, deslizamiento y la curvatura. Y la curvatura. Si algo no vemos al orden de un cuerpo no sometido a la gravedad, es que vaya en línea recta. No sometido a la gravedad, no existe la línea recta y no hay subidas y bajadas. Por eso, por ejemplo, en el orden de la curvatura, claro, tendríamos que ver primero una acción humana y luego llevar a cabo hacia la curvatura. Bien, por ejemplo, y deslizamiento. Bien. Bueno, en estas coordenadas nos hemos movido durante tiempo para que el cuerpo pudiera representar lo que llamamos el orden del fantasma, que es lo que va apareciendo detrás y después ya hasta por delante del hombre de gabardina, que es algo de su propia representación, dado que la gabardina blanca también lo presenta como es el anticipo de que algo va a salir de él, porque sus condiciones de vida, sus circunstancias, está dispuesto a que haya algo ahí que va a pasar. Y es un aviso. A algo del mito le avisa, en este sentido, algo le avisa, por lo que luego sabemos de esa llamada final que tiene. Así que en el orden del fantasma nos era necesario al menos abordarlo desde este lado de estas, como digo, coordenadas de tiempo y de espacio. Mínimamente. También en el orden del actor hay cosas que
para los personajes, porque esto es fuera de cualquier personaje. Hemos visto cómo los que representan al mito, Electra, Orestes, el anciano, Clitemnestra, Castor, los que representan a los personajes del mito son los fantasmas. No son los actores. Los actores representan al fantasma que representan a los personajes del mito. Pero hay un estado general, que es lo que estábamos diciendo, o que estoy hablando sobre el tiempo y el espacio, y en los planos de esas 4 coordenadas. Pero está luego el específico de cada uno de los personajes. Hay específico de cada uno de los personajes. Hay una herencia que traen sobre todo los hermanos. Esa herencia son las heridas que traen de sus familiares. Los familiares en este caso son sus abuelos, que, hermanos de padres de su padre, Agamenón, se miden en tanto el poder para la ocupación de él, a través de, y en su lucha, en su rivalidad, a través de dispensarse los hijos despedazados. Bueno, si lo sabéis, si lo visitáis o revisitáis el tema del mito, obviamente los miembros de las manos y de los pies son los que hacen que se reconozca aquel que estaba comiendo a sus propios hijos, reconozca que se está comiendo a sus propios hijos. Aterrador. Ellos llevan las marcas. Bueno, como Edipo lleva las marcas, como sabemos, ¿no? El PIB, que representa todo aquello que traemos con nosotros, ¿no? El tema es qué hacemos con eso que traemos. Traemos. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué justa medida hacemos con eso que traemos? Bueno, esto es lo que nos planteamos, por supuesto, en este montaje y a través del mito. Y con los mitos siempre nos preguntamos eso, o nos hacen esas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo justo, por ejemplo? ¿No? ¿Qué es lo justo? Cada uno de los personajes se plantea eso. Y por supuesto cada uno de nosotros se plantea eso y cómo abordarlo para con el personaje. Bueno, por ejemplo, Luis, querías comentar cosas al respecto de ese proceso, ¿no? Sí. Hombre de gabardina, en especial, ¿no? Dentro de lo humano, porque lo demás fantasma. Dentro de lo humano. Sí. Bueno, en mi personaje hay una transposición sensorial entre los elementos que manejo, que son el paraguas y el libro del hombre de gabardina y la asunción de la hoz y el martillo. Entonces esta transposición de los elementos, cuando estoy con la máscara o pilares, está clara, y cuando estoy trabajando desde el hombre de gabardina está claro también, porque los elementos están presentes, pero no todo el rato están presentes esos materiales. Y cuando no están presentes hay una transposición que es lo que conforma la estructura de esas manos. Eso, como el recuerdo sensorial de los dos elementos en uno, del paraguas y la hoz en mi mano derecha y del martillo y del libro en mi mano izquierda. Estoy trabajando todo el rato con estos elementos físicos que me conectan en esos dos lados. Y luego además está la disposición direccional de martillo centro de la tierra y hoz y paraguas cielo, que se junta en el centro, el plexo solar, como punto de anclaje de las dos direcciones que están en constante lucha, ¿no? Lo que quiere tirar hacia arriba de lo que quiere tirar abajo y lo que lucha el personaje por mantener en el centro.
Eso es referente pues, al elemento sensorial que transforma la fisicidad del trabajo de los brazos y del torso. Y luego además pues, hay otro elemento que es con el que trabajo, que es el equilibrio como elemento de rechazo y atracción hacia lo que está sucediendo. Y esto pues, se da en Hombre Gabardina, se da en Pílades también. Y en cierta manera es como esa pequeña estela que percibe este personaje, que es como el más humano en referente a esta atmósfera no equilibrio, o sea, no atmósfera, no gravedad. La disposición del cuerpo en el espacio, trabajando sobre el equilibrio, hace que el horizonte también esté bailando de alguna manera. Lo que nada es estable, nada llega a ser del todo estable. Y bueno, pues esos son los elementos más o menos físicos con los que transito. Y la dilatación del tiempo también se ve en alguno de los trayectos que realizo, como me dispongo en los desplazamientos de un punto a otro del espacio de una manera también dilatada, ¿no? Apenas perceptible, como si de repente estuviese en otro punto del espacio y no supiese muy bien cómo llegar allí. Y bueno, pues eso es un poco el trabajo sensorial y el trabajo sobre el equilibrio. Bajo las contradirecciones del plexo solar hacia la tierra y el cielo, es esta disposición, martillo, hoz, paraguas y la búsqueda constante del mango del paraguas y martilito, ¿no? Junto al elemento equilibrio, que es lo que conforma la posición, la fisonomía un poco del personaje de Pílades. Pílades, ¿no? Les ha dicho Pílades porque el hombre de Gabardina en el juego le atribuyen la máscara de Orestes, se la pasa como Pílades porque establecemos que en esa dramaturgia Pílades es como el doble de Orestes. El doble de Orestes. Y a la vez Orestes y Electra es un mismo cuerpo, es la cara y la espalda de un mismo cuerpo. ¿Qué más? Te iba a decir algo que estabas nombrando con lo de Pílades. La contraposición bruta de Orestes, sí, ¿no? Efectivamente. Bueno, claro, efectivamente. Hay, bueno, todo ese trabajo, al introducirnos en esta cosa de el reto con la gravedad, obviamente nos teníamos que ver con nuestro cuerpo. Pero no hace falta que haya que estar trabajando en relación a esto de la gravedad para que, bueno, pues como actores tengamos que vernos con nuestro cuerpo. Al fin y al cabo, siempre nos tenemos que ver con nuestra carne, ¿no? Y el reto era mayor porque, claro, un fantasma no tiene carne. Entonces, aún más, si no representamos a un ser humano, ¿cómo representamos a algo que
vive fuera de nuestras condiciones, o así vive, decimos, nuestra representación es de, ¿no? Nuestra psique nos habla de esa manera, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? Esto es otra cosa. Pero sin embargo, cuando lo representamos por ese imaginario que compartimos, podemos reconocer, mira, es un fantasma, ¿no? Digo, un fantasma, ¿no? Lo represente la cultura japonesa occidental, por cierto. Eso es un fantasma. O sea que eso sí que lo compartimos todos. Pero nos tenemos que ver con la carne propia. Esto ha sido sigue siendo y seguirá siendo la cosa más particular que lleva pues, el entrenamiento también más particular, que casi sale fuera del tema ensayos, propio de la escritura, ¿no? Como tener eso preparado para... Es decir que pues, de alguna manera nuestro arte se está soportando ahí, digo, el arte del actor se soporta ahí, en esa búsqueda de la carne, ¿no? Bueno, ¿dónde está la carne en este fantasma? No puede desaparecer, ¿no? Si no desaparecería el propio actor. Y como también habéis visto, está trabajado sobre invisibles. Hay muchísimos elementos, salvo 4 objetos que acaba de nombrarlos Luis, y que lo habéis visto. Salvo esos 4 objetos, todo lo demás son invisibles y que no juegan a la par que la acción, sino que muchos de los personajes que están representados por los fantasmas están paralelamente teniendo otro recorrido, que trabajamos en simultaneidad. Por eso puede ocurrir que se vea extraño, que no se corresponde o qué es eso que hace. Es suficiente, con extrañarse es suficiente. Esa es la pretensión en todo caso, ¿no? Aunque no se entienda eso, sí, no se entiende, es así, no es para entender. No es para entender, en este caso no es para entender eso, desde un orden lógico, quiero decir. Pero como muchas cosas que pasan en los mitos, no los entendemos. Y lo seguimos leyendo, pero no entiendo, hay cosas que no entiendo. Pero sin embargo sé que es así. Eso también lo vemos. También lo podemos soportar. Bueno. Yo diríamos que esta presentación la dejaría por aquí. La dejaremos por aquí. ¿Alguna cosa más vuestra? ¿Quisierais decir? Vale. Bueno, si hay algo que queréis decir, pues sí podéis decirlo. Tenemos todavía tiempo sobre lo dicho o lo visto. ¿De acuerdo? Pues tenéis la palabra si queréis algo. Decirlo en palabras. Claro. ¿Qué explicación tiene el señor que se pone la gabardina? Se cae al suelo? Es un desmayo. Es un desmayo, me atrevería a decir, por el acúmulo de odio y venganza, por no saber gestionar esa sensación emocional. No tiene nada que ver porque yo he entendido que su señora está dando a luz en el hospital. Que se desmaye, no. Sí, perdón. Hola, buenas noches. Felicitarlos por el montaje, ante todo, y mi pregunta era para cualquiera de los actores que guste responder, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que ha tenido dentro del proceso creativo? ¿Qué tiempo les ha tomado poner la puesta? Porque veo bastante trabajo físico. Había muchas imágenes potentes
que me han gustado, y quería saber si eso nació a partir de un proceso de exploración o era ya una designación por parte del director, ¿no? ¿Qué tanta libertad han tenido director, actor, en el trabajo en escena? Quizás Susana, que eres la que iniciaste en todo el proceso. Bueno, dificultad es afrontar la carne que tenemos para ser fantasmas, ¿no? Esa ha sido la mayor dificultad. Pero bueno, lo hemos abordado con un entrenamiento preparando el cuerpo para entrar en esta atmósfera con estas cualidades, el entrenamiento físico. Y bueno, ha sido dedicarle tiempo. Y bueno, hemos ido variando los entrenamientos conforme íbamos conquistando musculatura y íbamos entrando más en las cualidades. Y bueno, de todas maneras el proceso, claro, yo te mencionaba más a ti, porque realmente todo este proceso nace de un taller, en una escuela en el que estaba el actor Leo, estaba Susana. A partir de ahí se empezó a gestar y empezaron a salir estas cualidades. Lo que pasa es que cuando terminó el taller se profesionalizó. De ese taller solamente quedó Susana, no se incorporó nadie, se profesionalizó, siguió creciendo, pero ya con esas cualidades, y luego nos hemos ido incorporando, Luis, Ana y yo. O sea que ha sido un proceso largo, pero todo parte de un taller de interpretación en el que ya empezaba, ¿no? todo esto ya empezaba a vislumbrarse, y los que nos hemos ido incorporando estas cualidades ya entrábamos en un trabajo así con estas cualidades, y cada uno tenía que encontrar dentro de estas cualidades su propio proceso. O sea que el proceso sí que ha sido abierto para nosotros, pero dentro de los márgenes que ya empezaron a vislumbrarse en el taller. Que por ejemplo llevo un año. O sea que un año de proceso, y el legado que yo recogí es un legado que tiene una estructura que ya estaba. Y en base a olfatear, porque no se me dio todo hecho. De hecho aquí está el antiguo intérprete de Hombre Gabardina, Sevilla. Y en base a lo que él dejó de legado y la estructura que había clara, yo no llegué a ver nunca la función, nunca la llegué a ver, y más o menos se me explicó de qué iba el asunto, y con pequeñas claves desde dirección pues he ido conformando lo que yo buenamente entendía, desde la razón y desde el cuerpo. Y bueno, yo supongo que la exploración de esto pues ha hecho crecer un poco desde ese punto al resto, que soy un elemento nuevo. Y eso. Yo llevo 4 o 5 meses y para mí la dificultad es absoluta. No, yo siento que el entrenamiento sí te da noción de a dónde tienes que llegar, pero para mí no está nada conquistado. afortunadamente. Siempre hay. Si se me permite, yo agradecer porque el trabajo que estáis mostrando de forma analítica y como proceso nos enriquece bastante, cómo lo tienen este proceso tan claro y lo transmiten tan bien con el cuerpo, es magnífico, está muy bien. Aún así creo que como han marcado la dramaturgia estas fases del prólogo, los episodios y el éxodo, me suena más a mí a una pesadilla por lo del mito y por lo que pasa, que todavía me falta que sucedan más cosas a los personajes, no a los actores. Los actores están ya en su momento donde la técnica y su proceso de corporalmente ya lo tienen
ahora falta que recogiendo todo eso sucedan más cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de asesinatos, de venganzas, de muertes, de familia, que, o sea, es algo muy intenso, ¿no? Entonces, siento que la parte analítica está perfecta, pero a mí me gustaría sentirme conmovido, avergonzado, ¿por qué no? Con ciertas cosas que pudieran estarle sucediendo a los personajes. Y creo que por el tema de dejarlo en el ambiente del fantasma, pues se queda en la parte analítica, entendible, que claro, estamos hablando de clásicos, estamos hablando de que vienen representándose por más de miles de años, ¿no? O sea, prácticamente. Entonces, esa otra parte de poder dotar a la puesta en escena, sería interesante ver qué le pasa a estos personajes en este ámbito donde nos lo quieren marcar, ¿no? Como una pesadilla, no como una apuesta como se ha venido haciendo al uso, ¿no? Me parece. Y creo que a lo mejor ahí estaría el punto en el que, como bien habéis dicho, ¿no? Todavía están en un camino que a lo mejor ese parte del recorrido sería interesante explorar. En la pregunta anterior había cosas que no han sido contestadas. Gracias. Sí. Entonces, el punto de partida es, hay una idea, hay una línea. En lo que respecta a mí, hay una idea, hay una línea que me hace elegir, aunque sea para un taller, esto y no otra cosa, por con quién estoy. Esa elección siempre viene por observar con quién estoy. En este caso, si era un taller, era todavía entonces en su proceso de formación, pero seguro que si hubieran sido otros, hubiera propuesto otra cosa. Ahora, ¿por qué razón? No te puedo decir, ni ahora puedo decir por qué razón. No sé esas razones. En todo caso, me voy dando cuenta de ello en la medida que pues, sigo viendo este montaje, ¿no? Esto quiere decir entonces que sí hay, de alguna manera, algunas líneas maestras que a mí me empujan, pero la forma está por ver. Y la forma, es decir, el advenimiento de las formas, van apareciendo con los ensayos. Y claro, en la mano, el advenimiento de las formas lo tiene en la mano el actor. Lo tiene en la mano el actor. Entonces, a través de ellos, eso es lo que voy tomando para poder ir organizando. Se podría decir, partiendo de una estructura muy vacía, y yo siento que sí, hay una estructura vacía. Es decir, cuando era más joven, además, con menos experiencia, a mí eso me daba mucho miedo. Pero ahora sé que algo va a venir, entonces no lo temo tanto. Entonces sé que la estructura está vacía, pero hay, sobre todo, actores. Y con lo cual, pues entonces puedo tejer esto. Esto es tejer. Entonces cada uno de los actores que ahora no están, incluso propios del taller, que no se profesionalizó porque no estaban preparados para ello, con ellos, o porque no pudieron seguir, entonces ya hubo nuevos actores que entraron en esto, pero esos ya dejaron algo. Entonces aquí hay capas, aquí hay cosas que le pertenecen al primero de los alumnos que empezó con este taller. Y cada uno que entra va haciendo, va dejando, y yo voy encontrando ese advenimiento de formas que me sirve para tomar hasta hoy mismo. Hay cosas que he anotado pues para el siguiente día, pero viene de ellos. ¿Quiénes estaban hace 2 años? Hace 2 años. Yo lo vi hace 2 años, justo aquí. Hace 2 años estaba Nadia, pero en otro papel, porque luego he atribuido de forma diferente papeles. La única que ha conservado el papel es Susana, como Electra, y Alicia estabas, no estaba tampoco, pero Nadia sí como anciano. Ahora pasa a Oreste.
Sí, donde esto estaba antes y ahora, ese año. Sí, yo quería comentar o preguntar una cosa en relación, primero, daros las gracias tanto por el espectáculo como por estar aquí. Me parece que uno siempre piensa que cansados están ellos, y también pienso que cansada estoy yo, porque realmente es cansado veros. A mí me ha supuesto un esfuerzo el decir, bueno, que eso no te lo dan hecho, tienes que entrar en un código que no es el código fácil, que es un código complicado. Cuando oigo lo que comentáis, digo, todo como que encaja más, ¿no? Me encaja, si lo viera ahora, disfrutaría de cosas que antes no he podido percibir del todo. Y con las explicaciones que estáis dando, además, hay algo que me resulta que quisiera preguntar. El tema de la voz, ¿cómo lo trabajáis? Porque he visto voces como muy poco expresivas, como muy apagadas dentro de esa especie de fantasma, que quizás es un poco a lo mejor lo que decía José antes, ¿no? De me apetecía conmoverme más con los personajes, porque son cosas muy gordas las que se están... Y creo que el tema de la voz, no sé, ¿cómo encaja dentro de lo que cómo os planteáis el trabajo? Si es una acción más, si es de dónde viene, si lo trabajáis de manera especial, que así el cuerpo sí parece que está muy trabajado, que hay muchos códigos no trabajados. Pues de muchas formas se ha trabajado y muchos picos de intensidad también se han trabajado en distintas partes de la función. Lo que pasa es que hay que contar algo que está desarrollando una idea. Entonces se ha de modular en función a eso que se quiere decir. En mi caso, por ejemplo, el elemento narrador del hombre gabardina es algo que he de mantener constantemente, pase lo que pase a mi alrededor, porque yo no hago más que leerle una historia a un niño que me pide que le lea. Sí que vivo eso que está sucediendo, de hecho lo llevo a vivir en mí mismo, ¿no? Mi propio asesinato, por mi propia mano, que en este caso es Orestes, ¿no? Pero yo no dejo de contarle una historia, entonces yo no puedo perder una modulación en base a aquello que me está sucediendo, porque lo que importa, la idea que importa es que yo no dejo de leer a un niño. Claro, todo esto son directrices, ¿no? de quien observa desde fuera también, ¿no? Porque por mí pues muchas veces emplearía el grito y me movería más, me movería bastante más, ¿no? Hay situaciones en las que corre, echa a correr, ¿no? Lo mismo con la voz. Ponte a suplicar, ponte a gritar, ponte a susurrar. Pero claro, todo esto es una lectura. Que es una lectura que en realidad el niño me oferta a mí mismo. Eso es con lo que yo me quedo al final. ¿Te vas a quedar con el odio o qué vas a hacer? Pues se trabaja por ahí, ¿no? Trabaja por esa línea, ¿no? Que como intérprete pues yo lanzaría muchos berridos, pero yo tengo la visión externa que me dice, bueno, sí, eso está bien, pero la idea no va por ahí, la idea que queremos contar no es esa, ¿no? Entonces hay muchas contraposiciones que hacen que la palabra salga como sale, porque estás en una multitarea, ¿no? Además de lo físico hay una parte emocional y hay, ¿no? Una parte vocal. Esto hay veces que no va todo en la misma dirección, no hay conflicto, entonces si todo va en la misma dirección no hay conflicto. Entonces el conflicto para mí pues yo lo voy encontrando, pero también se me van aportando desde fuera posibilidades, ¿no? Elementos donde tengo que estar modulando todas esas ideas. Eso por mi parte.
tengo, no hay una forma específica de trabajarlo. Supongo que el propio trabajo corporal y físico que llevamos nos hace tener esa tendencia. No tengo la sensación de que haya una pauta, de que dice, lo digo desde los personajes de Orestes, yo hablo desde Orestes, no hay una pauta de que tiene que ser así, no. Supongo que es un trabajo que también se sigue desarrollando, para mí principalmente sobre todo con el texto. Entonces no sé si puede llegar a más emotivo, no, quizás simplemente el planteamiento, la forma de trabajar y el hecho de que sea a través de un fantasma te lleva a eso, no lo sé. Pero no hay una cosa concreta que diga, tiene que tener una frialdad o tiene que... Supongo que es el propio trabajo el que te va llevando a eso que percibís. A mí personalmente me pasa que soy consciente de que se tiende a eso e intento de que no. Pero a veces se da el tiempo real. En mi caso, la dificultad más grande con la que me enfrento es justamente que uno tiene que ir hacia el agudo. Entonces, ir hacia el agudo y además el movimiento y además darle la dirección al texto, ¿no? Entonces, bueno, todavía estoy en la búsqueda, pero digamos que justamente llevarlo a un tono que no es en mí, pues encontrar el agudo, pues bueno, ahí estoy encontrando, buscando. A partir de ese agudo, como cada vez más ese agudo se va instalando más en el anciano, sin ser consciente de que tengo que ir hacia un agudo. A mí, personalmente, tu personaje era de los que más me conmovía. Claro. Yo creo que hay un trabajo ahí de composición y de búsqueda muy consciente de algo que sí. Pero bueno, que estoy hablando de mí, no del espectáculo, de lo que a mí me pasa, como de evolución, ¿no? Que yo creo que para eso, que cuando un actor está buscando ahí algo, algo le está pasando que es más, que está más vivo. Por lo menos me pasa. Sí, entonces, bueno, podemos decir que, salvo en el caso concreto con Alicia, sobre todo porque hace anciano y luego hace de fantasma que habla. Salvo Castor, que es Castor pero está cara tapada, diríamos, hay una parte ya que ha dejado de ser representado, el personaje Castor, ¿no? Había que buscar dos registros diferentes. Y entonces hay un registro del agudo y hay un registro, obviamente, del bajo y del sacro, etc., ¿no? Y eso es muy específico en Alicia. Realmente en los demás, lo que se ha trabajado, sí, es la prosodia. Es decir, la correcta forma de decir. Es decir, que no podemos hacer una cadencia donde no hay un punto. Por ejemplo, una interrogación es una interrogación y donde una complementaria es una complementaria, en una que no es una prosa al uso, que no esté hecho en verso, obviamente una traducción fuerza que eso no pueda ser como eran los trímetros que utilizaban, ¿no? Y mucho menos el ritmo yámbico, ¿no? Por eso no podemos hacerlo. Pero sí, claro, hay un orden poético importante. Entonces ha sido, sobre todo, la prosodia. Lo demás, la voz, la hemos dejado, no nos hemos metido con ella. La interpretación tenía que dar el sonido. O tiene que dar. No lo damos como finalizado. A mí me gustaría, dado que lo vi hace 2 años, ¿no? En todo caso, probablemente Miguel habrá sido también otro que lo vi hace 2 años. Claro. Vale la pena dar testimonio de lo que vi y de lo que veo ahora. Entonces, entiendo que el perfil del espectáculo, sin duda alguna, es homólogo a lo que vi y permanece
muy claramente el valor del mito para sostener lo que ustedes han generado y la propuesta que tiene que ver con una dimensión técnica para llegar a asumir el mito. Pero para asumir el mito hace falta un rito, porque en definitiva el rito es lo que se ve del mito. Uno puede contar el mito, pero el rito hace posible que el mito se vea. Y lo que yo observé en 2 años es que este rito es bastante mejor que el anterior. Que este rito tiene más dimensión desde el punto de vista de la escucha entre los que están generando el rito, para hacer factible una comunicación de carácter inconsciente enriquecida en el aquí y ahora de la función, de la representación. Entonces lo de hoy me interesó más que lo que vi hace 2 años. Me costaba mucho más recibir hace 2 años el rito, y entonces tenía que una y otra vez invocar el mito para entender algo de lo que pasa. Eso hace que uno se distancie mucho de lo que está bien, ¿no? En cambio yo estuve más cerca y pude conectar mejor y pude recibir más cosas, y creo que tiene que ver con que el rito ha subido, ¿no? Probablemente tiene que ver con las funciones que han hecho en Valencia hace poco, que seguramente incentivan la aparición de conexiones de carácter inconsciente, de las cuales uno no sabe cómo se dan.